Hoy nos toca ver lo que es el segundo tema denominado estequiometría, leyes ponderales. Cuando nosotros nos estamos refiriendo entonces a lo que son leyes ponderales, nos indica que, o podemos definir a las leyes ponderales de la siguiente manera. Son aquellas que rigen el comportamiento de la materia en los cambios químicos, en función a la masa de las sustancias que participan, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros cuando estamos hablando de leyes ponderadas, generalmente vamos a ir viendo esas leyes que están más que todo hablando de la masa de estos, de los compuestos o sustancias que están dentro de una reacción, ¿verdad? Dentro de una reacción química. Y nosotros vamos a ir a ver 4 leyes fundamentales, ¿no? Las leyes ponderales entonces tienen 4 leyes, se dividen en 4 leyes, que son la ley de conservación de la masa, o también denominada la ley de Lavoisier, ¿no? Es quien la ha inventado. La segunda ley que vamos a ir viendo es la ley de las proporciones definidas o constantes, o también denominada ley de Proust, porque es ese químico que ha enunciado esa ley. Luego tenemos lo que es la ley de las proporciones múltiples, también denominada ley de Dalton. Y por último vamos a ir viendo la ley de las proporciones recíprocas, ¿no? También denominada ley de Richter y Wenzel, ¿no? Que son los que han hecho esa ley. Entonces, viendo eso, que vamos a ir viendo entonces en cuanto a las leyes que se refieren a la masa específicamente, vamos a ir tocando la primera ley, denominada ley de la conservación de la masa. Ya, como les iba diciendo, esta ley ha sido enunciada por Antonio Lavoisier, ¿no? Él justamente ha hecho algunos experimentos y demás, y ha llegado a una conclusión, ¿no? Que lo ha ido a enunciar en un inicio como un principio, ¿no? Que era el principio de conservación de la materia. ¿Qué decía ese principio? ¿No? Nos decía que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Entonces, a esa conclusión ha llegado haciendo algunos experimentos Antonio Lavoisier, ¿no? Pero que ya interpretando ya de manera más moderna a ese enunciado que dice la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, nosotros podemos decirlo de la siguiente manera. Nos dice que en toda reacción química, chicos, la masa total de las sustancias reaccionantes, es decir, cuando hablamos de sustancias reaccionantes, estamos viendo los compuestos o sustancias que están en el primer miembro. Nos dice que el total de las sustancias reaccionantes es igual a la masa total de los productos de la reacción. Y cuando hablamos de productos, nos estamos refiriendo a las sustancias o compuestos que tenemos en el segundo miembro en una reacción química. Y es por eso, como pueden apreciar en la imagen, ¿verdad? Nos dice, se pueden apreciar, nos da incluso tal vez una fórmula, ¿verdad? Donde nos dice que la masa 1 más la masa 2, esto nos va a dar igual, o va a ser igual, no ni siquiera se pone el nos dice que va a ser igual a la masa del compuesto 3 más la masa del compuesto 4, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si aquí en los reactivos me da 200 gramos sumándole todas las masas que tenemos, aquí en este otro lado también me tiene que dar 200 gramos, ¿no? Entonces, ahí se queda demostrado lo que es la ley de conservación de la masa, chicos, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo. Que las masas totales de un lado de los reactivos o de aquellos compuestos del primer miembro son iguales a las masas totales de los productos o aquellas sustancias que están en el segundo miembro, ¿no? Eso sería, en teoría, chicos, lo que nos habla esta ley. Pero sabemos muy bien que, digamos,
la química, generalmente en teoría, nosotros la tenemos que ir demostrando, ya sea en laboratorio o también de manera, a manera de ejercicios, ¿verdad? De prácticas. Entonces nosotros vamos a ir a hacer algunos ejemplos, ¿ya? Como pueden apreciar, chicos, ahí yo tengo una reacción, ¿verdad? Y es la reacción del agua. Hidrógeno más oxígeno nos va a dar agua. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para que nosotros o para que se cumpla esta ley de conservación de la masa? Lo primero que vamos a hacer, chicos, nos dice, es igualar nuestra ecuación. Si nuestra ecuación no está igualada, obviamente esta ley no se va a poder dar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, igualar la ecuación. Vean, aquí yo tengo 2 átomos de hidrógeno. En el otro lado también tengo 2 átomos de hidrógeno. Oxígenos, aquí tengo 2 átomos de oxígeno y aquí solamente 1. ¿Qué quiere decir? Que no estaba igualada mi ecuación, ¿verdad? Entonces, para igualar, vean que lo primero que voy a hacer es colocar un coeficiente 2 aquí. Ahora ese coeficiente me va a ayudar a igualar. ¿Por qué he colocado ese 2? ¿Se acuerdan? Porque aquí el subíndice del oxígeno es impar, ¿verdad? Se supone que hay un 1. Por eso he colocado ese 2. Ya. Entonces, ese 2 nos va a ayudar a igualar la ecuación. Ese 2 lo voy a multiplicar con cada subíndice de ese compuesto. Empiezo por el hidrógeno. 2 por 2, es decir, 2 por este otro 2, me va a dar 4. Me dice que tengo 4 átomos de hidrógeno en el segundo miembro, mientras que en el primero solamente tengo 2. Entonces, para igualar a 4, también aquí voy a colocar un coeficiente 2. Entonces digo, 2 por 2 me va a dar 4 átomos de hidrógeno. Entonces ya tengo igualados los hidrógenos. Paso a ver los oxígenos. Aquí tengo 2 átomos de oxígeno. Y aquí en el otro lado tengo 2 por 1, 2. Entonces también tengo 2 átomos de oxígeno. Entonces vean, ya tenemos igualado nuestra ecuación. Ese es el primer paso, chicos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Si nos dice que nosotros en la ley de conservación de la masa o de la materia nos dice que debe haber la masa total debe ser igual a la del reactivo con la del producto, ¿verdad? Entonces vamos a ir a sacar los pesos de cada uno de los compuestos y elementos que tenemos en esta reacción. Empecemos por el hidrógeno. ¿Cuál es el peso atómico que tiene el hidrógeno? Si recuerdan, el peso atómico que tiene el hidrógeno es 1 gramo, ¿verdad? Pero yo lo voy a ir a multiplicar por la cantidad de átomos de hidrógeno que hay. Y dijimos que 2 por 2 nos da 4 átomos de hidrógeno. Entonces yo lo voy a ir a multiplicar por 4. ¿Sí? Y lo voy a hacer entre paréntesis para denotar que estamos haciendo aparte de cada compuesto. Ahora pasamos al oxígeno. ¿Cuál es el peso del oxígeno? 16. 16 gramos, ¿verdad? 16 gramos. Eso lo vamos a ir a multiplicar por la cantidad de átomos de oxígeno que tenemos. Y vean que tenemos 2 átomos de oxígeno. Entonces vamos a irlo a multiplicar por 2. ¿No? Y cierro paréntesis. Sigo trabajando primero en este lado, chicos. No voy a pasar al otro lado. Entonces lo que hago es operaciones matemáticas, ¿no? En los paréntesis. 1 por 4 me va a dar 4. Entonces yo ya tengo aquí 4 gramos. Lo copio el signo más. Paso al otro paréntesis. Hago la operación. 16 por 2 me va a dar 32 gramos. Listo. Ahora lo único que me faltaría es sumar todo esto.
¿verdad? 4 más 32 me va a dar un total de 36 gramos. Entonces me dice que esa masa que hemos encontrado aquí es la masa total de los reactivos, es decir, de todos los compuestos o elementos que están en el primer miembro. Me dice que esa misma masa debemos hallar en el producto o en el segundo miembro. Vayamos a ver si eso es cierto. Empecemos por el hidrógeno, ¿no? Entonces de esto vamos a ir sacando. Y aquí lo voy a colocar así. Peso atómico del hidrógeno, sabemos muy bien que es 1 gramo. ¿Ya? Eso lo voy a multiplicar por la cantidad de hidrógenos que hay en nuestro compuesto. 2 por 2, 4. Dijimos entonces que hay 4 átomos de hidrógeno en este lado. Entonces lo multiplico por 4. Luego me paso al oxígeno y en ahí voy a ir a sumar. Lo voy a poner un más, chicos. Ya debo ir a sumar, ¿no? Entonces coloco más. Ahora paso al oxígeno. Sabemos muy bien que el peso del oxígeno es de 16 gramos. Ahora fíjense que lo voy a ir a multiplicar por la cantidad de oxígenos que tenemos. 2 por 1 dijimos que es 2. Entonces yo tengo 2 oxígenos. Entonces lo multiplico por 2. ¿No? Ese es su peso. Cierro paréntesis y hago operaciones, ¿no? Es dentro del paréntesis. Lo primero que voy a hacer son las multiplicaciones, chicos, ¿no? Son jerarquías que debemos hacer, ¿no? Las jerarquías de operaciones matemáticas. Entonces lo puedo mantener incluso dentro del paréntesis. 1 por 4 me va a dar 4 gramos. Hago la siguiente operación. Coloco el signo más y hago la otra multiplicación. 16 por 2 me va a dar 32 gramos. Listo, y lo único que tendría que hacer es sumar eso. Y 4 más 32 me da un total de 36 gramos. Entonces, fíjense que las masas totales que hemos hallado, tanto de los reactivos como del producto, son iguales, ¿no? Entonces, aquí quiere decir que sí se cumple lo que es la ley de conservación de la masa. De eso se trata entonces, lo que es la ley de conservación de la masa. Que las masas totales del primer miembro o de los reactivos sea igual a la masa total de los productos o de aquellos elementos o compuestos que están en el segundo miembro de una reacción. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor, se entiende. ¿Está entendiendo? ¿Hay alguna duda? Para que hagamos otro ejemplo. Vean que este ejemplito es sencillo, ¿verdad? Es un poco sencillo. Obviamente vamos a ir subiendo un poquito la dificultad a medida que hagamos los ejemplos, ¿eh, chicos? Entonces sí se entiende, ¿verdad? Este ejemplo. Pasemos al segundo ejemplo, entonces, chicos. No se olviden colocar en el chat presente, ¿verdad? Para que se tome en cuenta su asistencia. Vayamos a ver el ejemplo 2. Vean, aquí nosotros tenemos la reacción de una sal, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es, chicos, igualar, ¿verdad? Nuestro compuesto. Chicos, y cuando ya tenemos así, más o menos una ecuación medio complejita nomás, ¿verdad? Lo primero que vamos a ir a igualar son los metales. Y en este caso, los metales que tenemos son el cobre y el sodio, ¿ya? Entonces empecemos por cualquiera de ellos. Vean, aquí yo tengo al cobre en el primer miembro y me dice que yo solamente tengo un átomo de cobre, ¿verdad? Aquí tengo un átomo de cobre. Paso al segundo miembro a ver si tengo esa misma cantidad. Y efectivamente, vean, aquí tengo yo 2 átomos de cobre, igualados nuestros cobres.
Paso a ver a nuestro otro metal, que sería el sodio. Vean que aquí el sodio tiene una carga, o un átomo, perdón, no una carga, sino tiene un átomo de sodio, ese compuesto. Y si nos vamos al segundo miembro o al producto, veo que existen dos átomos de sodio. No están igualados. Entonces debo igualar los sodios, chicos. En el lado derecho tengo 2, ¿verdad? Y en el primer miembro solamente tengo 1. Entonces, para igualar, voy a colocar un coeficiente. ¿Y qué coeficiente coloco? Para igualar, un 2. ¿No? Entonces digo que este 2 por este 1 me va a dar 2 átomos de sodio. Entonces, con eso ya he igualado los sodios, ¿verdad? 2 sodios tengo en el primer miembro y 2 sodios en el segundo miembro. Listo, entonces ya tengo igualado el sodio. Paso ahora a ver al no metal. Y cuando hablamos de no metal nos estamos refiriendo al azufre. Vean, ahí yo tengo un átomo de azufre y en este otro lado tengo un átomo de azufre. Están igualados entonces los azufres, ¿verdad? Ya tengo igualados. Entonces no hay por qué colocar nada, ya están igualados. Ahora paso al hidrógeno. Como ya no hay otro no metal, paso al hidrógeno. Y veo que el hidrógeno, en el primer miembro, fíjense que este 2 afecta al hidrógeno también. Y también al oxígeno, pero ahorita estamos hablando del hidrógeno. Entonces 2 por 1 me dice que hay 2 hidrógenos en el primer miembro. Voy a ver en el segundo miembro cuántos hidrógenos tengo. Y fíjense, este subíndice 2 afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Y va a afectar a lo que es el hidrógeno. Entonces 2 por 1, 2. Entonces también tengo 2 átomos de hidrógeno en el segundo miembro. Quiere decir que ya están igualados los hidrógenos, ¿verdad? Listo, ya he visto que los hidrógenos están igualados. Paso a lo que sería, por último, los oxígenos. Y veo que en los oxígenos, chicos, veo que en los oxígenos, en un lado tengo 2, aquí tengo 4, fíjense. Aquí tengo 4 oxígenos. Pero al lado también en el otro compuesto, aquí chicos, también tengo oxígenos. Y 2 por 1 me va a dar 2. ¿Verdad? Aquí tengo 2 oxígenos y aquí tengo 4. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me dice sumar, además. Entonces, en total, ¿cuántos voy a tener? Voy a tener 6 oxígenos en total. ¿Ya? Entonces, voy a ver si en el segundo miembro también tengo esa cantidad. Aquí está un oxígeno. Entonces, veo que este 2, que está como subíndice, va a ir a multiplicar al oxígeno. ¿Verdad? 2 por 1, 2. Entonces, aquí yo tengo 2 oxígenos. Pero también tengo aquí en este otro compuesto 4. Entonces lo sumo con los 2 que tengo, ¿no? 2 más 4 me va a dar un total de 6 oxígenos. Así lo voy a poner, parece que estuvieran con 20 o ceros, ¿verdad? Entonces vean que los oxígenos están igualados. Entonces fíjense que ya hemos igualado las cargas, chicos, a partir de colocar esos coeficientes. Entonces ya hemos concluido con lo que es el primer paso, que era justamente igualar nuestra reacción. A partir de que ya tenemos igualada nuestra reacción, chicos, el segundo paso que debemos realizar es ir a colocar las masas o los pesos de cada uno de los elementos y de cada compuesto. ¿Ya? Entonces nos vamos a ayudar con nuestra tabla periódica de elementos. Vamos a empezar por la primera, por la primera sustancia que tenemos o por el primer compuesto. Empiezo por el cobre. Vemos en nuestra tabla cuál es el peso atómico del cobre.
Espero que todos estén con sus tablitas en mano para que no se pierdan. Si buscan en la tabla periódica de elementos, el cobre como peso atómico tiene 64 gramos. ¿Sí? 64 gramos. Eso lo voy a ir a multiplicar, me indica, por la cantidad de átomos de cobre que existe en nuestro compuesto. Y fíjense que aquí el cobre solamente hemos dicho que hay un átomo de cobre. Entonces lo multiplicamos por 1. Listo. Ya tenemos el primer compuesto, la operación del primer compuesto. Pasamos al segundo elemento, que sería el azufre. ¿Cuál es el peso atómico del azufre? Si vemos, 32. exacto, sabemos entonces que es 32 gramos el peso del azufre. Lo vamos a ir a multiplicar de igual manera con la cantidad de átomos de azufre que hay en nuestro compuesto, que sería 1. 1. Entonces lo multiplicamos por 1. Colocamos más, pasamos al siguiente elemento, y sería el oxígeno. ¿Cuál es el peso del oxígeno? Ya sabemos que es 16 gramos. Lo voy a ir a multiplicar por la cantidad de átomos de oxígeno que hay en este compuesto, que sería 4. Entonces aquí coloco 4. Listo, yo ya tengo lo que es la primera operación de nuestro primer compuesto. Coloco más, abro otro paréntesis para el segundo compuesto, chicos. Ahora voy a hacer para este compuesto. ¿Ya? Empecemos por el sodio. Peso atómico del sodio. Me dice 22, que es 23, 23, ¿verdad? Es 23. Sí, 22,99 se ve, Sí, pero pero redondeado, 23, ¿verdad? 23, sí. Gramos por... Ahora vamos a ir a ver cuántos átomos de sodio tenemos, ¿no? 2 por 1, 2. Dijimos que tenemos 2 átomos de sodio. Entonces lo multiplicamos por 2. Coloco un signo más y me paso al siguiente elemento, que sería el oxígeno. Peso atómico del oxígeno, sabemos que es 16 gramos. Lo voy a multiplicar por la cantidad de átomos de oxígeno que hay, que serían 2 también, ¿verdad? Este coeficiente 2 afecta a cada uno de ellos. Entonces también aquí hay 2. Coloco el signo más y paso al siguiente elemento, que sería el hidrógeno. Y sabemos que el hidrógeno, su peso es 1 gramo. Y lo voy a multiplicar por la cantidad de hidrógenos que hay en ese compuesto. 2 por 1, 2. Entonces también hay 2 átomos de hidrógeno. Listo. Ya he terminado entonces con aquellos compuestos del primer miembro. Lo único que voy a hacer es hacer operaciones dentro de los paréntesis en primera instancia. Y lo primero que hacemos en cada uno de los paréntesis es hacer las multiplicaciones. Entonces, ¿qué tendríamos? La primera multiplicación, 64 por 1, me va a dar 64 gramos. Más, paso a la segunda multiplicación. ¿No? Ya hicimos la primera, pasamos a la segunda. 32 por 1 me da 32 gramos. Coloco signo más, paso a la tercera multiplicación. 16 por 4, ¿cuánto me va a dar? 64 gramos. ¿No? Cierro paréntesis, coloco más. Ahora abro paréntesis y hago el otro paréntesis, las operaciones. Hagamos la primera multiplicación. 23 por 2 nos va a dar 46 gramos. Coloco más. Paso a la siguiente multiplicación. 16 por 2 me va a dar 32 gramos. Coloco más. Y paso por último a la tercera multiplicación de ese paréntesis. 1 por 2 me va a dar 2 gramos. Listo. Ya he hecho entonces esa operación.
Sigo haciendo ahora operaciones. Ahora voy a hacer las sumas que tengo en cada uno de los paréntesis. Y ya lo puedo sacar de los paréntesis. La primera suma, 64 más 32 más 64, ¿cuánto me va a dar? 160. 160, ¿verdad? Ujú, sí, 160 gramos. Y eso sería de todo esto, ¿verdad? De todo eso la suma. Coloco el signo más y hago la suma de todo esto. 46 más 32 más 2 nos va a dar un total de 80 gramos. Listo. Y por último, vamos a hacer esta suma. 160 más 80 nos da un total 240. de 240 gramos. Me dice que eso, chicos, es la masa total de todos los elementos, de todos los compuestos que hay en el primer miembro. ¿Ya? Y me dice que esa misma masa nosotros debemos hallar con aquellos elementos o compuestos que están en el segundo miembro o en el producto. Y vamos a verificar si eso es cierto. 140. Empecemos por este primer compuesto en el segundo miembro. Empecemos por el cobre. ¿Cuál es el peso atómico del cobre? Me decían que era 64. ¿Verdad? 64 gramos. Lo voy a multiplicar por la cantidad de átomos que existe en ese compuesto. Y vean que solamente hay un 1. ¿Verdad? Entonces lo multiplico por 1. Coloco el signo más y me paso al siguiente elemento, que sería el oxígeno. Y vean que en el oxígeno dijimos que hay 2 átomos de oxígeno, pero primero colocamos su peso. Peso atómico del oxígeno, 16 gramos, y lo multiplico por la cantidad de oxígenos, que son 2. Coloco el signo más, paso al siguiente compuesto, que sería el hidrógeno. Sabemos que el peso del hidrógeno es 1 gramo, y lo multiplico por la cantidad de hidrógenos que... Y vean que este 2 también afectaba al hidrógeno. Entonces 2 por 1, 2. Me dice que hay 2 hidrógenos y lo multiplico por eso. Cierro paréntesis, coloco el signo más, abro paréntesis para el otro compuesto. Ahora vayamos a ver este compuesto. Empecemos por el sodio. Peso atómico del sodio, 23 gramos. Lo voy a multiplicar por la cantidad de sodios que hay en ese compuesto. Y vean, hay 2 átomos de sodio. Lo multiplico entonces por 2. Coloco más y paso al siguiente elemento, que en este caso sería el azufre. Peso atómico del azufre, 32 gramos. Lo multiplico por la cantidad de azufres que hay, que sería solamente 1. Entonces lo multiplico por 1. Coloco el signo más y paso a ver lo que es el oxígeno. Peso atómico del oxígeno sabemos que es 16 gramos. Y lo voy a multiplicar por la cantidad de átomos de oxígeno que hay, que serían 4. ¿Verdad? Aquí nos indica el subíndice 4. Entonces aquí coloco 4. Y cierro paréntesis. De esa manera. Paso a hacer operaciones, una vez que ya he terminado, paso a hacer solamente operaciones matemáticas. Primeramente vamos a hacer las multiplicaciones. Empecemos por la primera multiplicación. 64 por 1 nos va a dar 64 gramos. Más, paso a la segunda multiplicación. 16 por 2 nos va a dar un total de 32 gramos. Más, paso a la tercera multiplicación. 1 por 2, 2 gramos.
Listo, ya hemos concluido con la primera, con el primer compuesto. Pasamos al segundo. Sigue multiplicaciones primero. 23 por 2, 46 gramos. Más, pasamos a la siguiente multiplicación. 32 por 1 nos va a dar 32 gramos. Más, y pasamos a la última multiplicación. 16 por 4 nos va a dar un total de 64 gramos. Listo. Lo que ahora hacemos son las sumas. Vamos a sumar todo esto. ¿Y cuánto me va a dar el total? 98 gramos. No estoy equivocado. 98 gramos. Más, ahora hago esta otra suma de todo esto. Y me va a dar un total de 142 gramos. 142 gramos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Verdad? Y por último, lo que hacemos es sumar estas dos cantidades. 98 más 142, ¿cuánto me va a dar? 240 gramos. Entonces vean que la masa total que hemos hallado sí son iguales. ¿Sí? Listo, y ya tuviéramos entonces comprobado que sí se está cumpliendo con lo que es la ley de conservación de la masa. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿O hay alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna duda, chicos? No hay dudas. Hagamos otro ejemplo entonces. Vean que ahí, chicos, en el ejemplo 3 tengo una ecuación. ¿Y qué de diferente han visto ahora? ¿Qué de diferente ven en esta ecuación con las otras dos ecuaciones que hemos visto anteriormente? En los otros dos ejemplos. Obviamente están otros elementos, pero hay algo que es muy diferente a las otras dos reacciones que hemos visto. Si se dan cuenta, chicos, en los anteriores, como hemos visto, en el primero hemos hecho el del agua, ¿verdad? Que en un lado tenía dos elementos o dos sustancias y en el segundo miembro una sola sustancia, ¿verdad? Mientras que en el ejemplo 2 que hace rato veíamos, hemos visto que habían dos sustancias en el primer miembro y en el segundo miembro habían también dos sustancias, ¿no? A ese tipo de ecuaciones, ¿no?, se llaman ecuaciones normales, podría decir. Mientras que aquí sí pueden apreciar, en el segundo miembro hay tres compuestos o tres sustancias, ¿ya? Cuando existen tres o más sustancias en alguno de los dos lados, esas ecuaciones ya son complejas. Y para eso, chicos, se utilizan métodos de igualación, que son el método redox, el método ion-electrón, por medio básico, por medio ácido,
o también lo que es el método algebraico. ¿Ya? Cualquiera de esos métodos sirven para igualar lo que es este tipo de reacciones o este tipo de ecuaciones. Si bien nosotros hemos ido utilizando el método del tanteo, que también se puede hacer, a veces tardamos un poco más o tardamos demasiado en igualar este tipo de ecuaciones, o incluso a veces es muy difícil de igualar y ya cansa y se dan por vencidos, ¿sabes? Y es por eso entonces que se utilizan esos métodos que los nombraba hace rato. ¿Ya? A ver, y primeramente vamos a ver si se puede hacer por el método del tanteo. Hace rato les decía que para el método del tanteo utilizamos un orden. Primeramente igualamos el metal, luego el no metal, luego el hidrógeno y al último el oxígeno. ¿Ya? Entonces vamos a ver si nos da en primera instancia o podemos igualar por ese método. Empecemos por el metal y vean que en esta ecuación no hay ningún metal, ¿verdad? Entonces pasamos al no metal, que en este caso serían dos, que sería el nitrógeno. Aquí tenemos el nitrógeno. Empecemos con nitrógeno. Ven, aquí yo tengo en el primer miembro un átomo de nitrógeno. Paso al segundo miembro y veo que tengo también un átomo de nitrógeno. Los nitrógenos entonces están igualados. Vayamos a ver ahora al otro no metal, que en este caso estaríamos hablando del azufre. Ven, en el primer miembro tengo un átomo de azufre y en el segundo miembro tengo un átomo de azufre. También habían estado igualados, ¿verdad? Entonces están igualados. Como ya están igualados, paso ahora al hidrógeno. Y vean que aquí en el primer miembro tengo un átomo de hidrógeno y aquí también, pero tengo hidrógenos, que son dos. Si los sumo a ambos, me van a dar un total de 3 hidrógenos, ¿verdad? De 3 hidrógenos en el primer miembro. Y veo en el segundo miembro, vean, que si hablamos de hidrógenos, solamente tengo 2. No está igualado. Y si veo peor, los oxígenos. Vean, aquí tengo 3 átomos de oxígeno. Y aquí tengo un oxígeno y aquí otro oxígeno, que en total me estarían dando 2 oxígenos, que no estarían igualados, porque aquí tengo 3. ¿Ah? Entonces, vean, no están igualados ni los hidrógenos ni los oxígenos. Entonces, si lo hago por tanteo, va a ser un poco difícil. Vean, ¿cómo puedo igualar si aquí yo tengo 3 oxígenos y aquí tengo 2? Yo no puedo colocar un número que me dé 3 aquí, ¿verdad? Como coeficiente aquí. Entonces, tal vez puedo hacer esto, ¿no? Tal vez colocar un 2, pero me va a dar 2 por 2, 4. Ya voy a tener 4 hidrógenos. Entonces, aquí ya te voy a ir a igualar. ¿Dónde puedo igualar? Si aquí yo ya tengo 2, entonces aquí voy a colocar un 2. 2 por 1, 2, más los 2 de aquí, entonces ya están igualados los hidrógenos. Pero a la vez ya he ido a afectar al nitrógeno, ¿verdad? Entonces ya tengo 2 nitrógenos, tengo que igualar entonces aquí los 2 nitrógenos con un 2 aquí. ¿Verdad? 2 por 1, 2. Entonces tengo 2 nitrógenos y aquí 2 nitrógenos. Vean que me estoy complicando mucho, ¿verdad? A hacer todo esto. Ahora, seguramente los oxígenos también ahora están desigualados o desiguales. 2 por 3, aquí me da 6. Aquí tengo 6 oxígenos, ya no tengo 3. Y aquí fíjense, 2 por 1, 2. 2 oxígenos, ¿no? 2 oxígenos. Y aquí también tengo oxígenos, 2 por 1, 2. También 2 oxígenos y en total me dan 4 oxígenos. No están igualados. Entonces fíjense que digamos, si quiero hacer con el método del tanteo, entonces voy a tener que ir a aumentar. Seguramente aquí no es 2, tal vez será 3 o tal vez 4, ¿no? Y así tengo que ir buscando. Pero entonces voy a tardar más.
¿verdad? Entonces yo tardo más en hacer todo eso. Entonces justamente por eso que nosotros utilizamos los diferentes métodos de igualación que existen en química, como los mencionaba, que es el método Redox, el método del ion-electrón por medio ácido, el método ion-electrón por medio básico y también el método algebraico existe para resolver este tipo de reacciones, ¿no? O igualar este tipo de reacciones. El más fácil, chicos, es el método Redox, ya que justamente por ese método lo vamos a igualar. ¿Qué es lo primero que debemos hacer en este método? Nos dice que debemos tener todas las valencias de cada uno de los elementos. Entonces empecemos por el primer compuesto. Voy a ir a colocar a cada uno de los elementos de este compuesto con qué valencia está trabajando cada uno de ellos. Entonces aquí es donde nosotros debemos ya salir a flote todos nuestros conocimientos en cuanto a química, ¿no? En cuanto a funciones. Si se acuerdan, el oxígeno hemos dicho que en todo compuesto va a trabajar con -2. ¿Ya? Eso quiero que se acuerden siempre. El oxígeno siempre va a trabajar en todo compuesto con -2. A excepción de los superóxidos y los esquióxidos que no se van a ver muy a menudo. ¿Ya? Y también acordémonos que el hidrógeno trabaja con valencia de +1. ¿Sí? ¿Qué más podemos recordar en cuanto a las funciones químicas? ¿No? Dijimos que todo compuesto químico tiene que haber, en todo compuesto químico debe haber una igualdad de cargas eléctricas. Es decir, debe haber cargas positivas y negativas en igualdad. Entonces, para eso hacemos este proceso, chicos. Vean que yo voy a multiplicar este 3 con este 2, ¿no? En el oxígeno. El subíndice con su valencia. ¿Y cuánto me está dando? 3 por 2. Me está dando 6 cargas negativas en total en ese mi compuesto. Mientras que aquí solamente tengo una carga positiva aquí. ¿Cuánto me falta para llegar a 6 cargas positivas? Quiero que haya 6 cargas positivas para que haya una igualdad en mi compuesto. Entonces, ¿cuánto me está faltando si yo solamente tengo una carga positiva? 5, ¿verdad? ¿Se están dando cuenta? Entonces, ese 5 quiere decir que pertenece al nitrógeno. Quiere decir que el nitrógeno está trabajando con +5. Ahora vean, si yo estoy sumando las cargas, 5 más 1 me está dando justamente esas 6 cargas positivas que yo tengo ahí. ¿No? Entonces, fíjense que ya hemos ido a colocar las valencias a cada uno de los elementos de ese primer compuesto. Pasemos al segundo compuesto que tenemos aquí. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver de quién ya conocemos su valencia. Y de quién ya conocemos es del hidrógeno. Dijimos que el hidrógeno va a trabajar con +1. Y más cuando está unido a un no metal, ¿verdad? Cuando está unido a un no metal, el hidrógeno siempre va a estar con valencia de +1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este mi no metal está trabajando con su valencia negativa. ¿Y cuál es la valencia negativa del azufre? Espero que no se hayan olvidado la tabla de valencias. Me dice que es -2. ¿No? Y si hacemos, hace rato les decía que tiene que haber una igualdad electrónica en mi compuesto. Fíjense que yo voy a multiplicar el subíndice 2 que tiene el hidrógeno por su valencia, que es 1. 2 por 1 me va a dar 2 cargas positivas. Y en el azufre también tengo 2 cargas negativas, ¿no? Quiere decir que ya está igualado electrónicamente mi compuesto. Paso al segundo miembro, voy a seguir colocando valencias. Ahora paso a este compuesto. De igual manera, voy a ir viendo de quién ya conozco su valencia. Sería del oxígeno. Dijimos que el oxígeno siempre va a trabajar con -2.
Y si sé que mi compuesto electrónicamente debe estar igualado, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo dos negativos en un lado, el nitrógeno está trabajando con +2, ¿verdad? Para que esté igualado. Así de fácil. Listo, ya tenemos las valencias de ambos elementos. Ahora pasamos a este otro sustancia, que sería el azufre. Y me dice, chicos, aquí quiero que presten atención, que cualquier elemento que se encuentre solo, que no esté unido a otro elemento, su carga va a ser de 0. Es decir, no está emitiendo ningún tipo de energía eléctrica, ni positiva ni negativa, así cuando está solo. ¿Ya? Entonces, por eso se coloca que está 0. Y del agua es mucho más fácil. De ambos elementos ya conocemos sus valencias. Del hidrógeno +1 y del oxígeno -2. Listo. Eso, chicos, sería el primer paso para igualar justamente las cargas y de ahí determinar con qué valencias está trabajando cada uno de los elementos. Vean que todavía no estamos haciendo la ley, estamos igualando primero, que es el primer paso para la ley, ¿verdad? Debemos igualar. Y estamos utilizando el método redox. De aquí, chicos, me dice que el método redox nos indica que debemos fijarnos qué elementos están cambiando de valencias en el primer miembro y tiene otra valencia en el segundo miembro. ¿Ya? Y si se fijan, aquí el nitrógeno está trabajando con +5 y en el segundo miembro, si nos fijamos, está trabajando ahora con +2. Están cambiando, ¿verdad? Su valencia. Entonces, yo lo voy a hacer este pequeño trazo. Y vean, ha pasado de +5, a un inicio tenía +5, y ha terminado con +2. ¿Ha aumentado o ha disminuido su valencia? Ha disminuido, ¿verdad? De +5 a +2 ha disminuido. A ese proceso, chicos, se denomina reducción. Y nosotros lo abreviamos de esta manera. Reducción. Ahora pasemos a ver si hay un elemento que está cambiando. Me dice que hay otro también que se debe estar cambiando. Es decir, siempre va a haber dos mínimamente. Y vean que vamos a ir viendo cuál es ese otro elemento que cambió de valencia. Que en este caso sería el azufre. Fíjense, aquí el azufre está con -2 en el primer miembro. Y vean que en el segundo miembro está con 0. Entonces vamos a hacer un pequeño trazo de esta manera para identificar, ¿verdad?, a los elementos que están cambiando. Ahora fíjense, de -2 ha pasado a 0. ¿Ha aumentado o ha disminuido su valencia? Chicos, a ver, participen, chicos. ¿Qué creen? ¿Que haya aumentado o haya disminuido? De -2 a 0. Ha disminuido, profe. ¿Ha disminuido? Aumenta. Aumenta. Uno dice disminuye, otro aumenta. Chicos, ¿cómo nos damos cuenta? A ver, fíjense, nos vamos a hacer una pequeña escalita. Aquí está el 0. Todos conocen el 0, ¿verdad? Me dice que lo que está arriba del 0 son las cargas positivas. +1, +2, +3, +4. Mientras que abajo están las cargas negativas, que serían -1, -2, -3, ¿verdad? Hasta ahí vamos a llegar. Ahora fíjense que en un inicio el azufre estaba con -2, ¿verdad? Y luego ha terminado con 0 en el segundo miembro aquí. ¿Qué quiere decir? Que ha aumentado, que está subiendo, ¿verdad? Ha aumentado, chicos, ¿no? -2 es menor a 0, chicos, ¿ya? Entonces, a ese proceso, cuando aumenta su valencia, chicos, a ese proceso se denomina oxidación. Y yo lo abreviamos así. Y es por eso, uniendo esas dos abreviaciones, que se da el nombre de redox.
¿no? Que en realidad sería el proceso de reducción y oxidación de algunos elementos. ¿Ya? Entonces, de esa manera ya hemos establecido que que un elemento sea reducido y que otro elemento sea oxidado. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que ya hemos establecido qué elementos han cambiado de valencias, que se ha reducido y se ha oxidado, vamos a ir a trabajar, ya chicos, en el lado donde haya mayor cantidad de compuestos. Vean que aquí, o sustancias. Vean que en el primer miembro solamente tengo 2 compuestos. Mientras que en el en el segundo miembro hay 3 compuestos. ¿No? Me dice que justamente voy a ir a trabajar en el lado que haya más compuestos, que en este caso sería el segundo miembro. Y más específicamente, chicos, voy a ir a trabajar en los compuestos donde están los elementos que se han oxidado y reducido. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Me dice que voy a ir a colocar, ahí abajito primeramente, voy a ir a colocar la cantidad en la cual un elemento se ha reducido u oxidado. ¿Ya? Fíjense que aquí el nitrógeno estaba con +5, ya ha terminado con +2. Entonces, ¿cuántas unidades ha disminuido? De 5 a 2. Cuando son chicos, cuando son números, perdón, signos iguales, que en este caso +5 y +2, ¿verdad? Me dice, lo único que hacemos es restar. 5 menos 2 me da 3, ¿verdad? Y esa es la cantidad, entonces, chicos. Ese 3 es la cantidad en la cual se ha reducido o ha disminuido su valencia el nitrógeno, ¿no? Ese mismo proceso hacemos ahora con lo que es el azufre en el primer miembro y el segundo. Vean que aquí en el primer miembro estaba trabajando con -2 y aquí ha llegado a 0. Y aquí es mucho más fácil, ¿verdad? Cualquier número con 0 se mantiene el número, la cantidad. Entonces de -2 a 0 se ha oxidado en 2 unidades. Ha aumentado su valencia en 2 unidades. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Lo que hemos hecho, ¿verdad? Esos 2 números que hemos hallado, chicos, que están abajo de los compuestos o de esas sustancias, me dice que yo los voy a ir a intercambiar en forma cruzada. ¿Qué quiere decir? Y además los voy a colocar como coeficientes. Este 3 va a venir aquí como coeficiente a ese compuesto. Mientras que este 2 va a venir aquí a este otro compuesto como coeficiente. ¿No? De esta manera. ¿No? El 2 va a venir ahí y el 3 va a venir ahí. De esa manera. Y ya con eso, chicos, entonces, con esos coeficientes o multiplicadores ya se nos va a hacer mucho más fácil igualar. ¿Ya? Entonces ya vamos a ir igualando, chicos, eso. Lo voy a usar esto de aquí abajo. Bueno, así. Ya, entonces, chicos, ahí nosotros vamos a ir igualando. Y ahora sí vamos a ir primeramente igualando los elementos que se han ido oxidando y reduciendo. Empecemos con el nitrógeno. Vean que este 2 va a ir a multiplicar este nitrógeno. ¿Ya? Y decimos 2 por 1, 2. Tengo 2 átomos de nitrógeno en el segundo miembro, mientras que en el primero solamente tengo 1. Entonces, para igualar, yo a todo esto le voy a colocar un coeficiente 2. 2 por 1, 2. Entonces, tengo 2 nitrógenos en el primer miembro y 2 nitrógenos en el segundo miembro. Paso al azufre. Vean que voy a empezar por donde está igualando los coeficientes. Aquí 3 por 1 me va a dar 3 átomos de azufre en total. Y aquí solamente tengo 1. Entonces para igualar coloco aquí un coeficiente 3. 3 por 1, 3.
Entonces voy a tener 3 átomos de azufre y está igualado. Paso a lo que es el hidrógeno, como ya acaba con los no metales. Vean que en el primer miembro aquí yo tengo 2 por 1, 2 átomos de hidrógeno. Aquí 2 átomos de hidrógeno, pero aquí también tengo hidrógenos. 3 por 2 me va a dar 6. Aquí tengo 6 hidrógenos y aquí tengo 2. Si sumo, ¿cuánto me va a dar? 2 más 6 me va a dar 8, ¿verdad? Entonces tengo en total 8 hidrógenos. Veo que aquí en el segundo miembro solamente tengo 2. Entonces coloco un coeficiente o un multiplicador que me vaya a dar 8. Como tengo 2, ¿qué multiplicador me va a dar 8? Un 4. 4 por 2 me va a dar 8 hidrógenos. Y los hidrógenos ya están igualados. ¿Sí? Como ya está igualado los hidrógenos, lo que se estaría igualar son los oxígenos. Y que a esta altura, chicos, los oxígenos ya deben estar igualados. Van a ver. Vean que aquí en el primer miembro tengo 2 por 3, me va a dar 6 oxígenos en total. ¿Sí? Me dice entonces que tengo 6 oxígenos. Voy a ver en el segundo miembro si realmente tengo esa cantidad. Este 2 lo multiplico con este oxígeno. 2 por 1, 2 oxígenos. Pero aquí también tengo oxígenos, no hay que olvidarnos. Entonces multiplico este 4 por ese 1. 4 por 1 me va a dar 4 oxígenos. Y si sumo eso, me da un total de 6 oxígenos. Quiere decir que los oxígenos también están igualados. Entonces vean, chicos, que ya he igualado lo que es se podría decir los elementos, ¿verdad? Que están presentes en mi compuesto. Como yo ya tengo igualada mi ecuación, lo que me faltaría es ya aplicar la ley de conservación de la masa. Chicos, ¿qué me dice esto? Que debo sumar los pesos o las masas de los compuestos del primer miembro con los del segundo miembro. Ya, y empecemos. Empecemos por el primero, que es este. Ya vamos a ir viendo sus masas. Empecemos por el hidrógeno. El peso atómico del hidrógeno nos dice que es 1 gramo. Lo voy a ir a multiplicar por la cantidad de hidrógenos que tenemos. 2 por 1, 2. Me dice que tengo 2 hidrógenos, entonces lo multiplico por 2. Coloco el signo más. Paso ahora al nitrógeno. Sabemos que el nitrógeno como peso atómico tiene 14 gramos. Lo voy a multiplicar por la cantidad de nitrógenos que tenemos, que serían 2, ¿no? 2 por 1, 2 nitrógenos. Entonces yo también aquí coloco por 2. Más, paso al otro elemento, que sería el oxígeno. Sabemos que el peso del oxígeno es 16 gramos. Lo multiplico por la cantidad de oxígenos. 2 por 3, que es su subíndice, me va a dar un total de 6 oxígenos. Entonces lo multiplico por 6. Listo. Ya he concluido con el primer compuesto. Cierro paréntesis, coloco el signo más y paso al segundo compuesto. Abro paréntesis. Empiezo por el hidrógeno. Sé que el hidrógeno, su peso es 1 gramo. Lo multiplico por la cantidad de hidrógenos que hay en ese compuesto. 3 por 2, 6. Entonces me va a dar un total de 6 hidrógenos. Lo multiplico por eso. Más, paso al otro elemento, que sería el azufre. Peso atómico del azufre me dice que es 32 gramos. Y lo multiplico por la cantidad de azufres que tenemos. Este 3 de coeficiente lo multiplicamos por el subíndice. 3 por 1, 3. Entonces tengo 3 átomos de azufre y lo multiplico por eso. Listo, ya tenemos lo del primer miembro, ¿verdad? Todo sumado de los compuestos. Hacemos operaciones.
Y primeramente vamos a hacer las multiplicaciones, decíamos. La primera multiplicación, entonces, ¿cuánto nos va a dar 1 por 2? Nos va a dar 2 gramos. Más, pasamos a la siguiente multiplicación. 14 por 2 nos va a dar 28 gramos. Más, aquí, chicos, pasamos a la tercera multiplicación. 16 por 6 nos va a dar un total de 96. 96 gramos. Y ya tenemos las multiplicaciones. Pasamos al siguiente paréntesis. Hacemos las multiplicaciones. 1 por 6, 6 gramos. Más 32 por 3 nos va a dar 96 gramos. Listo. Seguimos haciendo ahora operaciones. Ahora la suma de cada uno de los paréntesis. Empecemos por el primero. 2 más 28, 30. 30 más 96, 126. ¿No? Nos daría 126 gramos. Más, aquí sumamos 6 más 96. Nos va a dar un total de 102 gramos. Y para concluir, vamos a ir a sumar todo esto. ¿No? 126 más 102 nos va a dar un total de 228 gramos. Y eso sería entonces la masa total de aquellos compuestos que están en el primer miembro. ¿Qué nos dice la ley? Que esa misma masa debe haber en todos aquellos compuestos o sustancias que están en el segundo miembro. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí lo voy a hacer un poco más abajito, ¿ya, chicos? Empecemos por lo que es el primer compuesto, que sería ese. Que tenemos al nitrógeno. Peso atómico del nitrógeno nos dice que es 14 gramos. Ese dato está en la tabla, chicos, para los que ahorita no están dando cuenta. Lo voy a multiplicar por la cantidad de átomos de nitrógeno que hay en el compuesto, ¿no? Y 2 por 1, 2 nitrógenos. Nos dice que hay 2 nitrógenos, entonces lo multiplico por 2. Más, paso al siguiente compuesto que sería el oxígeno. Y sé que el oxígeno, su peso es de 16 gramos. Lo multiplico por la cantidad de oxígenos. 2 por 1, 2 oxígenos. Entonces yo lo multiplico por 2. Cierro paréntesis. Coloco el signo más que está ahí. Paso al otro compuesto o sustancia. Estamos viendo que se trata del azufre. ¿No? El peso del azufre nos dice que es 32 gramos. Lo voy a ir a multiplicar por la cantidad de azufres que hay en esa sustancia, que serían 3. Y lo cierro paréntesis. Coloco el signo más. Abro paréntesis para el otro compuesto, que sería este. Empiezo por el hidrógeno. Peso atómico del hidrógeno, sabemos que es 1 gramo. Lo multiplico por la cantidad de hidrógenos que hay en ese compuesto. 4 por 2 me va a dar 8 oxígenos. Entonces lo multiplico por 8, ¿no? Por esa cantidad. Más, paso ahora al oxígeno. Y sé que el peso del oxígeno es de 16 gramos. Lo voy a multiplicar por la cantidad de oxígenos que hay en ese compuesto. 4 por 1 me va a dar 4 oxígenos. Entonces yo lo multiplico por 4. Y cierro paréntesis. Ahora lo único que nos restaría es hacer operaciones. Primeramente las multiplicaciones. La primera multiplicación, 14 por 2, nos va a dar 28 gramos. Más, pasamos a la segunda multiplicación, 16 por 2, nos va a dar 32 gramos.
cierre paréntesis, más, paso a la siguiente multiplicación, que sería esta. 32 por 3 me va a dar 96 gramos. Ya no es necesario colocarlo entre paréntesis. Más, abro paréntesis, hago las multiplicaciones. 1 por 8 me va a dar 8 gramos. Más, y seguimos con la última multiplicación. 16 por 4 me va a dar 64 gramos. Y cierro paréntesis. Aquí lo que me restaría hacer las sumas en cada uno de los paréntesis. Empecemos. 28 más 32 me va a dar un total de 60 gramos. Más, esto lo copio, más 96 gramos. Más, ahora hago la suma de esto, de este otro compuesto. 8 más 64 me va a dar un total de 72 gramos. Listo. Y lo último que haría es sumar estas tres cantidades. Sumamos 60 más 96 me va a dar 156. 156 más 72 me va a dar 228 gramos. Y listo. Fíjense que hemos sacado las masas iguales, ¿no? Nos dice que entonces las masas son iguales y que hemos cumplido con lo que es la ley de conservación de la masa.